A inicios de los años 30, Hollywood se obsesionó con adaptar las biografías de los grandes artistas de la cultura popular, pero lo que antes era un simple género artístico, comercial, se convirtió en una maquinaria de hacer millones y millones de dólares, galardones y premiaciones. El pasado 23 de abril del 2026 se estrenó Michael, y mientras la crítica profesional en medios como Rotten Tomatoes, Metacritic e IGN la criticaron con frialdad por endulzar la realidad, mientras que el público simplemente estaba rotando las salas, cantando y bailando como si estuvieran en un concierto del mismísimo rey del pop. La desconexión entre el análisis técnico y el sentimiento popular es mucho más concurrente de lo habitual en este tipo de producciones, y la crítica las tachó de ser películas conversacionales que no profundizan precisamente en estas controversias, o de ser simples conciertos dramatizados. Por eso hoy nos adentraremos en los orígenes de las biopics, por qué los críticos odian las biopics cuando el público las convierte en grandes éxitos de la taquilla internacional. ¿Es el parecido físico suficientemente bueno para llamarlo buen cine? Soy Samuel Olivares y esto es Cámara Oscura. Para comprender este conflicto debemos retroceder a la era justo en donde se forjaron sus cimientos, cuando el cine histórico era el estándar de oro de la industria. Es uno de los géneros más comunes del cine comercial. Se caracteriza por un riguroso despliegue técnico en vestuario, escenografía y maquillaje. Aquí los productores cuidan la verosimilitud, es decir, la lógica interna de la narrativa, ya que el espectador, aunque busque la magia de la ficción, siempre va a exigir un equilibrio que no raye en lo absurdo ni en lo incoherente. En este género, la fidelidad histórica suele importar menos que la coherencia visual. En este punto de inflexión es donde entran las biopics, un macrogénero que, por beneficios comerciales, abusa de estas herramientas. Las Biographical Motion Picture, o mejor conocidas como biopics, dramatizan la vida de un ícono de la cultura popular, arte, ciencias, deportes, política. A diferencia del cine histórico, las biopics romantizan el ego, el auge y la caída de los personajes, a quienes glorifican como héroes cuyas tragedias buscan sobre todo conmover el alma del espectador. Los procesos de la adaptación de una biopic tienden a ser muy peculiares, ya que hay inexactitudes por el uso de licencias, presupuestos desbordados o acuerdos con familiares que imponen limitaciones creativas desde los inicios de la preproducción. Realizan cambios de nombres, sucesos alterados e inverosimilitudes que, aunque el público las note, las deja pasar para apreciar dicha leyenda en pantalla. Por ejemplo, Bob Marley One Love fue producida por su propia familia y, por supuesto, esto garantizó el uso de la licencia de su música, pero a cambio el guión suavizó los conflictos políticos y las infidelidades del cantante, entregando una versión limpia y aprobada para el consumo masivo. Mientras tanto, en Elvis de Baz Luhrmann, la narrativa se vuelve un espectáculo visual frenético que omite por completo los aspectos más oscuros de su relación con Priscilla, priorizando el mito del hombre que revolucionó el rock and roll. Y sin embargo, el verdadero reto de una biopic no son los acuerdos comerciales ni el proceso de la adaptación, es el elenco. El peso de estas producciones recae sobre el protagonista, y aquí es donde el cine se convierte en una imitación un poco burda de la realidad, dejando de lado esa ficción que el cine a veces suele generar. Y aquí es donde entra la controversia. O bien se opta por un casting que al principio suele generar cierto rechazo por temas de etnia, de raza, de orígenes, pero tras arduas horas de maquillaje y de prostéticos resulta que el actor termina siendo poseído por el alma de quien está interpretando. La obsesión por el parecido físico ha creado un nuevo estándar de éxito. Si el actor se ve igual, la película es buena, si no, es mala. Como pudo haber sido el caso cuando vimos a Austin Butler mantener la voz de Elvis durante meses después del rodaje. Hey man, I did that on a Monday, on my day off, so I flew. All of the pressure that I was feeling, the responsibility and the Y a Rami Malek ganar un Oscar por usar una dentadura postiza y replicar cada movimiento de Freddie Mercury paso a paso. Y eso no está para nada mal, al contrario, es un reto que lleva un compromiso que pocos están dispuestos a asumir, ya que no solo se trata de cumplir el arco de un personaje que ya está establecido, es llevar el conflicto interno de ese personaje a una interpretación magistral, llegando al punto de la absoluta imitación. Sin embargo, aquí es donde se chocan las ideologías. El maestro Konstantin Stanislavski decía que actuar no es imitar, sino crear una vida orgánica en el escenario. Para él, la imitación era el enemigo número uno del arte, porque se queda de una manera superficial. En la biopic moderna, el actor se encuentra en una encrucijada muy peligrosa. Debe ser el
personaje desde adentro o simplemente parecerse lo suficiente para que el público no note la diferencia. Y a raíz de todo esto es que el crítico siempre lanza la misma pregunta: ¿en dónde está la interpretación y el conflicto que le hace la vida imposible al personaje? El problema no es que estas figuras públicas no hayan tenido que atravesar obstáculos para llegar a convertirse en estas leyendas. El problema es que el guión simplifica estos conflictos en eventos inverosímiles por los beneficios comerciales que fueron pautados con los familiares. Y por eso es que los críticos suelen odiar las biopics, porque sienten que están presenciando una especie de deepfake analógico. Sienten que se pierde la esencia del actor en un espectáculo de maquillaje y de completa imitación. Por ejemplo, en el caso más reciente, Michael. El parecido de Jafar Jackson con su tío es tan perturbadoramente exacto que la audiencia entra en un estado de trance. Entonces, la nostalgia toma el control y el juicio crítico desaparece al instante. Al final, estas películas solo buscan conmover a los fans. El público paga su boleto porque suele tener días agotadores y solo busca gastar su tiempo libre en una obra que no le cause remordimientos con la tragedia del ídolo. Van a divertirse. Eso es todo. En cambio, el crítico, hambriento por una obra maestra, se prepara para juzgar hasta el último detalle técnico de la pieza audiovisual. Al final del día, la industria descubrió un código que es infalible: la nostalgia vende más que la técnica, ya que mientras el crítico analiza la estructura del guión, el espectador recupera en la butaca una figura que creía que había perdido, mientras que las productoras ganan prestigio y premios. Más que cine, las biopics se han convertido en un medio de entretenimiento y al mismo tiempo de resurrección. Y la reciente película de Michael es un claro ejemplo de eso. Pero quiero preguntarte qué prefieres: ¿una película históricamente cruda y perfecta? ¿O prefieres una que te haga sentir por 2 horas que tienes al rey del pop frente a ti una vez más? Por supuesto, te estaré leyendo los comentarios. Soy Samuel Olivares y esto fue Cámara Oscura. Nos vemos en un próximo video.